Buenos días a todos los estudiantes sordos de Colombia. Hoy vamos a hacer la presentación de la prueba Saber 11 que organiza el IFEX para la evaluación de todos los estudiantes sordos. Bienvenidos también todos los representantes de Secretarías de Educación, municipales, departamentales y distritales, los rectores de las instituciones educativas responsables de atención a la población sorda, a los demás miembros de la comunidad educativa interesadas en la educación de los niños y jóvenes sordos del país. Mi seña es Hugo, esta es mi seña, perdón, mi nombre es Hugo López. Para el IFEX y para el INSOR, estas dos entidades adscritas al Ministerio de Educación, es un placer poder presentarles hoy los propósitos del proceso de evaluación Saber 11 para la población sorda. Vamos a presentar unas orientaciones generales que les permitan comprender cómo se ha dado este proceso de transformación hasta lograr un proceso de aplicación virtual por computador pertinente para la población sorda. Esta transmisión la pueden ver a través de las páginas web del IFEX y del INSOR, y si tienen alguna duda, allí podrán enviar por chat todas sus inquietudes. También por las redes sociales, Twitter, Facebook, allí habrán personas responsables del INSOR y del IFEX en recoger todas sus inquietudes y todas sus preguntas que serán respondidas al final de esta transmisión. Ahora vendrá una presentación a cargo de dos profesionales, Lili Portilla y Hugo López, quienes les contextualizarán a ustedes sobre cómo fue el origen de este proceso de la prueba Saber 11 para la población sorda. Buenos días a todos. Vamos a hacer una breve contextualización para las personas que aún no conocen el proceso de cómo se dio origen a estas transformaciones frente a la equiparación de oportunidades del proceso de evaluación estandarizada de la población sorda a partir de la prueba Saber 11. ¿De dónde partió esta transformación? Desde la misión del INSOR, nuestra función principal es realizar procesos de investigación y de asesoría y asistencia técnica a nivel nacional, proceso que nos permitió reconocer un importante número de voces de los actores quienes históricamente han demandado al Instituto Nacional para Sordos y también al IFEX ciertas inquietudes con relación al proceso de evaluación de esta población. Voces referidas tanto a los procesos de interpretación, a la pertinencia misma de la prueba frente a las condiciones educativas y sociolingüísticas de la población sorda, voces referidas a los desempeños de los estudiantes sordos que históricamente han tenido en este proceso y a las condiciones educativas frente a las cuales la población estaba llegando a las instituciones educativas. Estas voces se han recogido, sistematizado y analizado a lo largo de mucho tiempo y nos conllevó también hacer un estudio preliminar que nos permitiera analizar los resultados y el impacto de los mismos a lo largo de este último tiempo, particularmente desde el año 1999-2000 hasta la fecha. Estos análisis nos permiten demostrar cómo los puntajes tradicionalmente obtenidos por la población sorda siempre estaban en los niveles inferiores o muy inferiores, asunto que obviamente estaba impactando en un conjunto de obstáculos frente al acceso a la educación superior y también a la calificación o estigmatización de las instituciones educativas que ofrecen este tipo de educación para la población sorda. También para nosotros era importante verificar entonces la pertinencia del ajuste existente hasta la fecha. El ajuste realizado para la presentación de la prueba básicamente consistía en la presencia de intérpretes el día de la aplicación que permitieran hacer la lectura y la
el paso a la lengua de señas de cada uno de los ítems de manera simultánea al proceso de lectura, y de esta manera los estudiantes que estaban allí en este proceso pues iban realizando la observación del proceso de interpretación, iban respondiendo a las preguntas. Esto fue lo que históricamente sucedió durante los últimos años, y requeríamos entonces también verificar y contrastar la pertinencia de este ajuste frente a las voces de los actores. También era necesario mirar esta solidez de los mecanismos de evaluación de las personas sordas para poder generar las acciones pertinentes a nivel de asesoría y asistencia técnica en todos los ámbitos y variables que afectan la educación para los sordos, y también analizar y contribuir a estos procesos de evaluación estandarizada con la población sorda que lidera el IFEX en nuestro país. Con base en este contexto, entonces, esta multiplicidad de voces, este análisis de situaciones, de resultados y la estructura misma de la prueba, dio origen a la formulación de un proyecto de investigación que en su momento inicial tuvo como objetivo proponer y demostrar los argumentos que nos permitieran evidenciar si existía o no equidad de oportunidades para este proceso de evaluación para el caso de la población sorda. Si se generaban factores que estuvieran afectando la inclusión o esta equiparación de oportunidades para la población, entonces generar un conjunto de orientaciones pertinentes dirigidas al IFEX para poder hacer los cambios y transformaciones requeridas por la población. Este proceso de investigación fue avalado por el IFEX y se convirtió en un socio estratégico para poder desarrollarla. Los resultados parciales que arrojó este proyecto de investigación nos permitieron identificar una serie de condiciones de aplicación a nivel logística, comunicativa y académica que efectivamente estaban afectando estos procesos de inclusión y equiparación de oportunidades de la población sorda. Dada la condición particular de los estudiantes sordos, dada su lengua, dadas las condiciones particulares del ejercicio de interpretación y las condiciones académicas mismas que ponía en rigor la prueba. Es decir, como todos sabemos, el grupo fuerte de la población sorda que usa lengua de señas tiene unas condiciones educativas muy particulares relativas a la edad de ingreso a la educación, la historia sociolingüística que permite identificar dónde y cuándo adquirieron su primera lengua, cómo están sus procesos educativos en la segunda lengua. Y las diferentes experiencias educativas que existen en nuestro país, tales como aulas para sordos, colegios para sordos, programas bilingües, procesos de escolarización con intérprete, todas son variables que empiezan a incidir en cómo está la condición educativa de los sordos para la presentación de la prueba. Simultáneamente, asuntos de tipo logístico referidos a la asignación de los cuadernillos, la organización del servicio de interpretación, las condiciones mismas de los intérpretes para el ejercicio del proceso, y ya la prestación misma del servicio bajo estas condiciones, que obviamente nos permite identificar serias diferencias entre los niveles de formación de un intérprete y otro, tanto en lengua de señas como en habilidades interpretativas, como en el conocimiento mismo de las áreas, hecho que obviamente afectaba el que un determinado ítem fuese transmitido de diferentes maneras de un lugar a otro, con comprensiones distintas de un lugar a otro, y por tanto también los estudiantes sordos recibieran una información completamente diferente en diferentes lugares del país. Esto obviamente generó pues un análisis sobre las implicaciones que tiene este proceso comunicativo y logístico, y también las condiciones académicas mismas de la prueba. Es decir, cada ítem formulado en la prueba Saber 11 tiene unas intencionalidades con el rigor propio de cada una de las áreas, pretende evaluar un determinado tipo de competencia que obviamente estas condiciones iniciales de las que acabo de hablar afectaban esta rigurosidad misma de la prueba. Esto obviamente afectaba el desempeño mismo de los estudiantes en tanto la comprensión, en tanto la acción de respuesta que puedan tener sobre un determinado ítem, y obviamente podía estar afectando los resultados de la misma. En tanto,
el IFEX, al analizar estos resultados en conjunto con el INSOR, pues evidencia algunos factores importantes que tienen que ver con la inestabilidad o la dificultad para lograr que la prueba fuera totalmente estandarizada para la población como un elemento central, y obviamente pues todos los factores que demostraban pues esta inequidad de oportunidades que se tenían con respecto a la población oyente. Esto nos lleva a tomar un conjunto de decisiones que básicamente se refieren al redireccionamiento del proyecto de investigación, es decir, ya estaban suficientemente argumentados los factores que generaban esta inequidad o estos factores de exclusión de la población en el proceso de evaluación. Entonces se redirige el proyecto de investigación a la realización de los ajustes pertinentes a la prueba Saber 11, que permitieran disminuir esta brecha, estos obstáculos, estos factores que estaban generando estas dificultades, pilotearlos y validarlos para generar una propuesta pertinente de evaluación para la población. Es así como comienza el proceso de revisión de la estructura misma de la prueba, una selección de ítems pertinente, un proceso de traducción de la misma a la lengua de señas, de tal manera que se respetara esta condición lingüística de la población y ya no se hiciera a través de un proceso de interpretación, sino básicamente de un paso efectivo de una lengua a la otra con todos los elementos de rigor que ello supone, validar estos procesos no solo de la traducción, sino del montaje del aplicativo virtual previsto para ubicar toda esta producción en lengua de señas y analizar los resultados a partir de un piloto nacional que nos permitiera verificar la pertinencia de esta apuesta que hizo el IFEX y el INSOR en beneficio de la población sorda. El proceso pues obviamente nos arrojó unos asuntos importantes que se constituyen en un capital de conocimiento importante para estos procesos de evaluación estandarizada y masiva para la población sorda. Ya en detalle de cómo se realizó todo este diseño, tanto en lengua de señas como en la parte virtual, lo va a explicar mi compañero Hugo López para que ustedes tengan una idea de todo el proceso que conllevó esta adecuación de la prueba. Los dejo a ustedes en compañía de Hugo López. Bueno, ahora, además de lo que contó Lili, les voy a contar cuál es el proceso de traducción que tuvo la prueba IFEX. Primero, pues, conocíamos personas sordas con ciertas características culturales que socializamos y que tenían un buen manejo del idioma. Allí fuimos al IFEX y entonces miramos de un conjunto de ítems que había allí, de preguntas que estaban en este banco, pensando en las condiciones que tenían las personas sordas, sus características sociales, culturales, de idioma, revisar cuáles eran los ítems más pertinentes y que podían ser aplicados a la población. Habían preguntas, por ejemplo, inadecuadas o no pertinentes que hablaban sobre el sonido, en donde no es una pregunta adecuada para las personas sordas. Habían otras preguntas y seleccionaban aquellas que fueran pertinentes. De ese banco de ítems, de esa selección, se empezaban a mirar las preguntas. Frente al lenguaje, empezamos a mirar textos en donde eran canciones o refranes, entonces estos no los seleccionamos, pero seleccionamos textos mucho más cortos y que fueran comprensibles para la población sorda. Ya con esta selección de ítems, tuvimos un grupo de profesionales, previamente contactamos a un grupo de profesionales sordos para hacerles entrevista y verificar que tuvieran un perfil adecuado en habilidades de lengua escrita y además que supieran lengua de señas. Se hizo la entrevista de las personas y se seleccionaron a 5 personas sordas y un oyente. Esta persona oyente hacía la función de intérprete. Un intérprete que trabajaba en el distrito capital, que tenía experiencia en la interpretación de contextos académicos. Con estas 6 personas empezaron a trabajar, más el grupo del INSOR y el grupo del ICFES. Allí empezamos a hacer una lectura de los ítems, les contamos el proyecto, los contextualizamos y empezamos a
no a hacer una transliteración, sino empezar a hacer una traducción de cuáles eran los objetivos, los contenidos de cada una de las preguntas, ¿sí? Ahí estábamos buscando que fueran preguntas igual que los oyentes, de igual calidad que la de los oyentes, ¿sí? Se organizaron por áreas y se analizaron cómo se podía hacer esa interpretación en lengua de señas, cómo se podía ir, una discusión en cada grupo para poder determinar el discurso. Se hacía un borrador preliminar en donde se grababan cada una de las preguntas. Después de eso se reproducía el video grabado y todos hacíamos retroalimentaciones frente a cómo mejorar el discurso. Por ejemplo, si había alguna seña que no fuera conocida o si fuera algún tipo de expresión que no fuera lo suficientemente clara, se hacía la discusión para que todos pudieran comprender hasta que ya llegaban a acuerdos. Una situación que nos preocupó era la diversidad que había en la lengua de señas de todo el territorio. Pedimos poder salir a todas las regiones de Colombia para conocer y hacer un estudio frente al vocabulario que se manejaba allí y que estaba en la prueba. Se viajaron a los sitios a las comunidades de sordos, no a estudiantes de grado 11, sino estudiantes de universidad o miembros de la comunidad que ya estuvieran egresados. Y construimos una lista de vocabulario y empezamos a identificar cuáles eran las señas de cada uno de estos vocabularios. A estas personas sordas les preguntamos, también a los intérpretes de los colegios también hicimos lo mismo, los reunimos y les preguntamos las señas de todo este vocabulario que había a partir de la experiencia académica que tenía. Recogimos toda esa información de todas las regiones y empezamos a mirar la información que teníamos frente a las diversas lenguas de señas que existían, y habían una claridad frente al contexto que se manejaba allí. Habían señas que eran pertinentes y con esa retroalimentación volvimos a grabar unos videos. Cuando encontrábamos términos que no tenían señas, lo que hicimos fue poner un subtitulaje. Por ejemplo, si no había o hacía una seña pero no era conocida, entonces siempre se ponía un subtítulo allí para que se comprendiera de qué se estaba hablando. Ese fue el acuerdo al que se llegó. Nuevamente se hacía una grabación ya con la retroalimentación de las preguntas. Se discutía nuevamente frente a lo que estaba allí y ya se mandaba al grupo de profesionales del ICFES, de las áreas, los coordinadores de las áreas, para que ellos miraran el video y ellos revisaran la validez o no de los mismos. Ellos hacían sugerencias frente al contenido. Ellos tenían una experiencia en la evaluación y la construcción de pruebas, entonces ellos hacían sugerencias. Claro, se le interpretaba la pregunta. Por ejemplo, había una expresión que no había allí, y entonces hacíamos una ampliación, una explicación dependiendo de lo que estaba allí. El coordinador decía, por ejemplo, si era posible o no hacer ese tipo de expansiones o explicaciones, y nos hacía sugerencias frente a eso. Decía, por ejemplo, allí no podemos hacer una expansión porque pues damos la respuesta. O en otras sí nos podía decir que sí hacía una explicación. Ya con esa retroalimentación, pues aprobaban cada una de las preguntas. Y después entonces pasaba un proceso de grabación profesional. Se contrató un editor, un estudio que nos indicara aspectos fundamentales de forma frente a luces, vestuario y todo ese tipo de elementos que constituyen la grabación profesional, y empezamos a tener ya un banco de videos, de ítems, de preguntas con grabaciones originales profesionales a partir de lo que ya habíamos practicado, de las grabaciones previas que ya teníamos con todas las retroalimentaciones, y se hacían las grabaciones ya de manera profesional para poder montarlos en el aplicativo. No era el trabajo, por ejemplo, de edición no fue un trabajo también individual de oyentes. Los sordos estuvieron en compañía por la experiencia que tenían frente a la disposición y distribución visual que tenía la imagen, y eso fue lo que pudimos organizar. Eso se llevó al ICFES, y el ICFES entonces diseñó un tipo de aplicativo en donde poder montar la prueba. También pedía sugerencias de las personas sordas frente a cómo poder organizar esta plataforma de que fuera lo más incluyente posible, y ese tipo de retroalimentaciones se llevaban a cabo.
se llevaron completamente los videos profesionales allá, de pronto si había alguna corrección entonces teníamos que volver a grabar, entonces la idea era socializar y que todo eso quedara a feliz término para el día de la evaluación, que estuvieran los videos completos y que estuviera todo muy bien, ¿sí? Claro, también había un proceso de convocatoria en donde las personas sordas de profesionales que participaban del proyecto también hicimos la convocatoria, trabajamos en todo este aspecto de convocar y llegar a acuerdos en la organización de la evaluación. Tanto las dos entidades, el ICFES y el INSOR, organizaron mancomunadamente para que todo saliera de manera correcta. Buenos días a todos. Voy a explicar algunos puntos de orientación general para tener en cuenta. Primero, cuando los estudiantes sordos lleguen a la presentación, deben llegar puntual y van a tener 2 sesiones de trabajo, una sesión en la mañana y en la tarde. En la mañana van a ver matemáticas y ciencias sociales y en la tarde lectura y ciencias naturales. Segundo, al entrar al lugar van a tener acceso a un computador donde van a tener las preguntas y sus respuestas y después al finalizar de allí se van a generar unos resultados específicos para cada uno de estos resultados. Van a estar pertinentes de acuerdo a la evaluación que se aplicaba a la población sorda, es decir, se va a dar una evaluación por cada una de las áreas, por matemáticas, por sociales y ciudadanas, por lectura crítica, por ciencias, y un puntaje global de toda la prueba de 0 a 500, es decir, una evaluación por cada una de las áreas y después un puntaje global. Los estudiantes sordos en este aplicativo por computador estarán sentados allí frente a cada uno de sus equipos y tendrán una prueba que tendrá una menor cantidad de preguntas que la de los estudiantes oyentes. Deberán llevar sus credenciales para poder ingresar, su cédula o su tarjeta de identidad en caso de ser menores de edad, o su contraseña, si son personas extranjeras, su pasaporte, o si la han perdido, entonces estos documentos que validan que su documento está en trámite. Hay algunas limitaciones para poder presentar la prueba, ¿sí? Por ejemplo, que los estudiantes sordos lleguen bajo la influencia de sustancias prohibidas, estupefacientes, droga, alcohol o el porte ilegal de armas. Estas son condiciones para que no puedan ingresar a la prueba. Tampoco pueden entrar libros, tablets o dispositivos electrónicos, son prohibidos para ingresar al lugar donde se hará el aplicativo. No les permitirán este tipo de artefactos electrónicos. Son reglas que determina el IFEX y que debemos respetar todos los estudiantes sordos y que no podemos ignorar. En el caso de que las ignoremos o intentemos violarlas, esto nos traerá sanciones como la anulación de la prueba, la no permitir presentarla. Por la mañana, a las 7 de la mañana, cuando ustedes ingresen al aplicativo, habrá una persona responsable de jefe de salón quien les permitirá diligenciar sus datos y tendrán el acceso a la sesión de la mañana. Allí tendrán 4 horas y media para el desarrollo de la prueba y también en la hora de la tarde nuevamente se verificará su ingreso y tendrán también otro tiempo similar para el desarrollo de la tarde. Más o menos el tiempo que está presupuestado para cada área es de 2 horas, para matemáticas, para ciencias sociales. La idea es que vayan contestando la prueba con su aplicativo y tendrán más o menos un tiempo de 2 horas para cada prueba. La persona responsable que estará allí orientando el proceso como jefe de salón ingresará sus datos y las personas sordas tendrán toda la información relativa para que estos jefes de salón puedan distribuirles las hojas blancas con sus lápiz y borrador que ustedes deben de llevar para poder realizar las operaciones que requieran en la prueba. Estas hojas no las pueden guardar, las deben devolver al jefe de salón una vez culminado el proceso de evaluación.
Si de pronto el jefe de salón no les entrega este material, ustedes deben dar aviso para que les entregue este material suficiente y puedan responder la prueba de una mejor manera. Una información complementaria que ustedes deben tener es que a los estudiantes sordos les llegará su fecha de citación con la hora y el lugar. Deben estar puntualmente allí en la mañana. Irán a almorzar a la 1:30 de la tarde. Perdón, reiniciarán la prueba a la 1:30 de la tarde y en los lugares donde haya algunos sitios para tener un mejor acceso al proceso de comunicación, entonces habrá un servicio de interpretación que apoyará al jefe de salón en las instrucciones que él les vaya dando y que medie esa comunicación con los estudiantes sordos. Si hay dudas o hay inquietudes de los sordos, entonces se deben dirigir al intérprete. El intérprete observará esta información y la comunicará al jefe de salón. Ojo, esta es una información importante para los intérpretes. Los intérpretes no están para hacer interpretación de la prueba, hacer complementaciones o explicaciones de lo que está allí en el video. Esto lo tienen prohibido los intérpretes. Básicamente están en su función de comunicación con el jefe de salón. Si hay alguna dificultad, si se va la luz, hay algún problema con el internet, ustedes deben avisarle al jefe de salón para que haga las soluciones pertinentes. Y el jefe de salón será el responsable de dar las orientaciones y mirar cómo soluciona este tipo de problemas frente al video que se puede trabar o que se puede lentificar. Entonces es importante estar comunicando estas situaciones al jefe de salón a través del intérprete. Por ejemplo, en los pueblos o en las ciudades donde no hay una suficiente cantidad de población sorda, donde hay 5 o más estudiantes, habrá servicio de interpretación. En las otras ciudades donde hay menos población sorda, entonces la comunicación estará mediada a través de un video que hará el IFEX. Cada uno tendrá su computador y allí en estos pueblos los estudiantes podrán acceder directamente a un video muy claro que les dará todas las instrucciones sobre cómo ir manejando y solucionando las dificultades que se presentan en su aplicativo. Retomamos, perdón por esta falla. Antes se evaluaban 8 áreas, ahora vamos a evaluar 5 áreas y particularmente para el caso de los sordos solo 4, pues no se evaluará el área de inglés. Antes la prueba tenía una serie de profundizaciones. Este año ya estas profundizaciones no se evalúan. Antes las diferentes áreas estaban separadas y ahora se integran en grupos y se adiciona competencias ciudadanas. El número de preguntas también se modificó para los estudiantes oyentes. Hay 230 preguntas y para los estudiantes sordos habrán 152. Porque hay más preguntas, porque también se tiene el área de inglés. Para el caso de los oyentes, para los estudiantes sordos, 152 preguntas porque se reducen algunas y no está el área de inglés. El puntaje será lo mismo, 500 puntos para cada una de las pruebas, un puntaje global, de acuerdo a igual que a los oyentes. Antes no había pregunta abierta para la población en general. Ahora sí se hace la prueba con una pregunta abierta para las personas oyentes. Para el caso de las personas sordas no habrá pregunta abierta. También se evaluarán unas competencias específicas dentro de la prueba. Por ejemplo, en el caso de lectura crítica, antes se evaluaba la prueba de lenguaje. Aquí ya se ha hecho una integración, por ejemplo, de los procesos de lenguaje, procesos de reflexión a partir de textos filosóficos, es decir, se han articulado estos procesos y nos permite evaluar varios asuntos. Por ejemplo, la comprensión de los elementos estructurales del texto, también la articulación de esos elementos globales del texto para hallar el sentido general del mismo y tener una posición o una explicación alrededor de lo que plantean estos textos.
También otra competencia que se evalúa es el nivel de reflexión y de análisis que tengan los estudiantes respecto a estos mismos textos para poder generar argumentos específicos. En el caso de matemáticas, las competencias que se evalúan en esta prueba nos permiten evaluar todo el proceso de razonamiento cuantitativo, saber específicamente cómo los estudiantes en su experiencia de vida realizan cálculos matemáticos. Esto está dentro de las competencias que se evalúan allí. Y específicamente, entonces, todo el proceso de interpretación de gráficas, diagramas, todo este tipo de representaciones matemáticas, qué análisis y qué procesos de aplicación se hacen con base en ellas, qué tipo de aplicaciones se hacen, qué tipo de transformaciones para generar respuestas a soluciones de problemas o análisis de situaciones cuantitativas. También se evalúa el proceso de argumentación, explicar por qué se obtiene una determinada respuesta frente a un determinado proceso, acuerdos o desacuerdos, interacciones que permitan argumentar el por qué se halla un determinado resultado a nivel matemático. En el caso de las ciencias sociales, también ahora se introduce el campo de las competencias ciudadanas, articulado al área de ciencias sociales. Allí se evalúa pensamiento social, en donde el objetivo es analizar diferentes situaciones específicas, violencia, situaciones políticas, en donde el estudiante debe generar análisis y proponer opiniones o situaciones frente a estas problemáticas o fenómenos sociales. También los diferentes puntos de vista se evaluarán, es decir, qué análisis se hace de las diferentes perspectivas de analizar un determinado fenómeno social para generar los argumentos, las opiniones o las posiciones respecto a esas diferentes perspectivas en esos asuntos sociales. También pensamiento reflexivo frente a esas diferentes situaciones sociales, por ejemplo, origen de un conflicto, de un problema de violencia, situación de pobreza, bueno, diferentes fenómenos sociales. Entonces se evaluará que tanto el estudiante puede dar cuenta de esos fenómenos y relacionarlas con otras situaciones sociales y generar argumentos que permitan establecer causas, consecuencias de esos fenómenos. En el caso de las ciencias, allí se amplía este campo de las ciencias, tendrá asuntos relativos a la biología, a la física y a la química, estarán de manera integrada en esta prueba de ciencias. Y allí básicamente las competencias a evaluar son cómo se usa el conocimiento en diferentes situaciones y el saber de esos conocimientos específicos de este campo de las áreas. También otra competencia que se evalúa es qué explicación se puede dar hacia el origen de determinados fenómenos naturales y de qué manera yo hago las búsquedas, las indagaciones, las investigaciones que me permitan generar diferentes discusiones, interacciones, contraargumentos, aplicación de teorías, análisis de diferentes resultados para generar una conclusión que permita explicar un determinado proceso relativo a las ciencias. Ahora que ustedes tienen claro cuáles son las competencias a evaluar, entonces es muy importante advertir este asunto relativo a la evaluación del proceso de lectura crítica de los estudiantes sordos. Recuerden que allí no van a tener servicio de interpretación, sino que son ustedes mismos los que deben tener interacción directa con el texto y generar sus propias reflexiones, respuestas frente a los ítems preguntados, diferente a las demás áreas, matemáticas, ciencias y sociales y ciudadanas que sí tendrán servicio de interpretación. Muchas gracias por su atención. Ahora les voy a contar cómo será la aplicación el próximo 14 de septiembre. Después de que a cada uno les llegue su lugar de citación y la hora, deberán llegar allí puntualmente. Allí encontrarán un computador para cada uno se deberá sentar. Del jefe de salón recibirán
su usuario y su contraseña. Esa la deben ubicar en las casillas correspondientes que ustedes pueden visualizar aquí. Ojo, es importante que copien exactamente el usuario y la contraseña tal cual se las da su jefe de salón. Luego en el cuadro rojito que dice login le darán clic y allí harán el ingreso a las sesiones de las diferentes áreas. La sesión de la mañana, que es de matemáticas, ciencias sociales. Allí le darán clic para iniciar. Si por ejemplo alguno de ustedes tiene curiosidad por ir a la sesión de la tarde, lectura crítica, no podrá acceder a la sesión de la tarde, solamente se activará en el espacio de tiempo que esté asignado para cada sesión. Allí le darán clic al inicio de cada sesión, a la sesión de la mañana o de la tarde, y allí les aparecerá una pantalla que tendrá el recuadro del video en donde se proyectará a la persona sorda haciendo los discursos en lengua de señas. Al siguiente al lado podrán observar una columna delgada de color azul donde vendrá el icono de pregunta y las opciones de respuesta A, B, C y D. Al lado del recuadro de video tendrán todo el texto en español del ítem que está traducido en lengua de señas. En el recuadro de video ustedes podrán repetir los videos cuantas veces lo consideren necesario. En la flechita que indica que el video se puede mover. Si por ejemplo alguno tiene una dificultad, el video se puede retroceder, se puede adelantar, ustedes mismos deciden en qué momento lo quieren visualizar o detener de pronto para analizar algún punto puntual, y luego en la parte final tienen la opción en unos recuadros que tienen unos circulitos marcados con las letras A, B, C y D. Allí podrán escoger la opción de respuesta. Abajo de estos círculos que tienen las opciones de respuesta habrá un recuadro de color azul. Allí es donde van a darle guardar a la respuesta. Si alguno de ustedes siente que se equivocó o tiene alguna duda respecto a alguna respuesta que haya dado, en la parte superior encuentran dos recuadros en donde se pueden adelantar o retrasar el video de acuerdo a sus necesidades. Tienen un recuadro para adelantar o para devolver. Es importante que nunca dejen una respuesta sin marcar, siempre marquen la opción de respuesta, porque si no guardan, pues el video continuará y no les dejará calificar ninguna respuesta. Es importante que siempre se cercioren de escoger una respuesta y guardarla de la manera adecuada. Es importante que tengan un buen manejo del tiempo. Más o menos el promedio de pregunta es de algunas duran un poco menos, algunos llegan a durar hasta 1 o 2 minutos. Entonces es importante que tengan un buen manejo del tiempo de cada uno de los videos. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Aquí está la persona sorda, yo le hago clic en el icono de pregunta y entonces allí se empieza a activar el video donde nos plantean la primera pregunta. Yo lo puedo visualizar, analizar detenidamente. Si por ejemplo tienen alguna duda o quieren complementar con el texto, también lo pueden detener. Si hay algo que no entienden, entonces lo pueden repetir nuevamente cuantas veces quieran o apoyarse en el texto que tienen al lado. Cuando le dan clic a la flechita, entonces nuevamente se repite el video. Ustedes pueden ir llevando la visualización del mismo. Si de pronto hay algo que tienen confuso o lo quieren ver de nuevo, entonces le pueden dar clic para adelantarlo o para devolverlo o para repetirlo. Todas estas son opciones que les da el aplicativo para su propio manejo autónomo del video.
¿Cómo escogen la respuesta? Ustedes después de analizar el video y darle la opción de A, le dan clic a la letra A, entonces aparece la opción de respuesta A. Pueden hacer exactamente lo mismo, repetirlo, pausarlo, devolverlo. Luego pasan a la opción B, dan clic en la letra B y allí se les reproduce el video de esta opción. Van haciendo los análisis correspondientes, luego le dan clic a la letra C, allí les sale la opción correspondiente en lengua de señas, lo visualizan con calma, pasan a la letra D, allí les va a dar esta opción. Es importante que los que tengan las habilidades puedan corresponder o comparar con el texto escrito, apoyarse en el texto escrito, luego analizan A, B, C, D y ustedes, por ejemplo, escogen que A es la respuesta correcta. Entonces van al recuadrito, al círculo de A, o si lo quieren verificar nuevamente la información, pueden repetir nuevamente esta opción A. Y ya cuando estén seguros, entonces van a los circulitos donde dice A, B, C, D y dan clic en la letra A, si esa es la que ustedes escogieron. Y en el recuadro de más abajo, el azul, le dan clic y allí guarda. Y inmediatamente se les reproduce la siguiente pregunta. Y así sucesivamente con todas las preguntas de la prueba. Por ejemplo, allí están haciendo la visualización de ese video. Por ejemplo, quieren ver esa gráfica con mayor detenimiento, entonces pueden parar el video para analizarla. Las gráficas que están allí en el video son exactamente iguales a las que aparecen en el texto de al lado. Si necesitan hacer algún tipo de operación en su hoja de operaciones, entonces también ese es el momento de hacerlo. Y en el momento en que terminen, le dan continuar al video. Y van comparando la respuesta que hicieron, los análisis que hicieron con el desarrollo del video. Luego de que lo ven, entonces ya pasan a las opciones de respuesta. Es importante que también pongan atención a esto que acabo de pasar aquí, es el subtitulaje de algunos términos, de algunas señas nuevas o de señas que no existen y frente a las cuales se necesitó hacer alguna expansión de significado, entonces allí les aparecerá el nombre del término para que ustedes también vayan apropiando estas nuevas señas con la expansión de significado y con el subtítulo correspondiente para que lo puedan. También pueden parar el video para poder leer adecuadamente estas palabras. Y saber exactamente qué término o qué nominación se le está haciendo a esta seña o a esta expansión de significado que se está presentando. Por ejemplo, ahí la pueden parar. ¿Es un nuevo concepto o es una nueva seña o se requirió hacer alguna explicación adicional? Si alguno no la conoce, entonces pues allí está este apoyo visual para poder complementar esta información. Luego de que ya han visualizado la totalidad del video, entonces van a las opciones de respuesta. Y van descartando las que crean que no es o la que sí es la adecuada. Lo mismo que ya les repetí, señalan en los circulitos cuál es la opción escogida y le dan en el cuadro azul guardar. Lo puedan responder. Ya al terminar toda la prueba, entonces se abrirá un recuadro donde les avisa si ya están seguros de guardar, si aceptan ya la finalización de su evaluación.
Si por ejemplo llega a ocurrir algún tipo de inconveniente técnico, de internet, de luz, que se vaya la luz, es importante entonces reportar al jefe de salón, y nuevamente cuando se abra la sesión pues habrá que ingresar nuevamente el usuario y la contraseña para que puedan continuar su evaluación sin ningún tipo de dificultad. Todas las respuestas que han dado, si por ejemplo tienen alguna falla técnica, entonces estas respuestas se han ido guardando en el aplicativo y podrán reiniciar entonces en el momento en el que iban, después de colocar su usuario y su contraseña, y en el momento en que cortó la prueba pues seguirán ya la secuencia del momento en el que iban. Si llega a ocurrir alguna situación un poco más grave, algún desastre natural, un temblor, alguna cosa, bueno, el IFES tiene reservados como las condiciones técnicas para poder solucionar posteriormente estos impases y determinar cuál será la mejor solución para continuar con el desarrollo de su prueba. Ahora les voy a compartir una información muy importante. Para que ustedes de pronto, si tienen inquietudes o quieren ampliar información al respecto en lengua de señas específicamente dirigido a personas sordas, pueden entrar a la página web del IFEX, www.ifex.gov.co. Les voy a mostrar la ruta, cómo pueden ingresar. Allí buscan el link que se llama presentación de exámenes. Cuando ya abren allí en presentación de exámenes, entonces buscan Saber 11 y le dan clic allí. Después de que se abre Saber 11, entonces buscan segundo semestre. Primero no, segundo semestre. Le dan clic. Y allí entonces buscan la pestaña relativa a personas con discapacidad auditiva y le dan clic. Y allí encontrarán todos los videos informativos que se han hecho y se estarán haciendo para información a la población sorda. En particular hay un video en lengua de señas que describe todo el proceso de evaluación de la prueba Saber 11. Allí se describe con mayor detalle, mucho más profundo, todo el proceso de aplicación de la prueba y las competencias a evaluar. Ojalá todos ustedes puedan difundir esta información a todos los estudiantes sordos y a toda la población sorda para un mayor conocimiento de este tema.